En este video estaremos analizando paso a paso todos los párrafos, las preguntas, reflexionando en cuanto al estudio de este fin de semana. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Comentarios Prácticos. Reciban una cordial bienvenida. Vamos entonces a estar comentando, considerando este artículo número 17 en modo de exhortación dirigido a las madres de la congregación y también a todos aquellos que algún día aspiran a tener hijos, a tener familia. Esto implica, es la magnitud del compromiso que implica procrear, que implica traer familia a este sistema. No es nada más de traer a los hijos y ahí se dejan y que sigan ellos como puedan, nada de eso. Vemos que implica un gran compromiso que muchas personas ignoran. Sin embargo, aquí dice, madres, sigan el ejemplo de Eunice. Proverbios 1, 8 y 9 dice, no abandones las enseñanzas de tu madre, son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cabello. La Biblia exhorta el respeto, la obediencia a los padres, a respetarlos, a escuchar sus enseñanzas y no olvidarlas, aunque ya hayamos cumplido la mayoría de edad. Este artículo se centra en el ejemplo de Eunice. ¿Quién fue Eunice? Ella fue una mujer judía, israelita, una mujer temerosa de Dios. Eventualmente escuchó el mensaje de las buenas nuevas del reino, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y ella se convirtió al cristianismo. Aunque su esposo no era cristiano, era un griego, tuvieron un hijo, Timoteo, quien fue un cristiano excelente, temeroso de Dios. Y esto pues deja un modelo de lo que pueden hacer las madres hoy para ayudar a sus hijos a conocer y amar a Jehová. Vamos entonces a pasar a la pregunta del párrafo 1 que dice, ¿quién era Eunice? Bueno, ya comentamos, ella era la madre de Timoteo, como ya vimos. Ella vivía con su mamá de ella, Loida, que la Biblia también la menciona. Y en cuanto a qué obstáculos pudo haber encontrado, podemos mencionar que su esposo era griego, es decir, no era un creyente. La Biblia no da detalles de cómo era su actitud hacia su fe, hacia su religión cristiana, pero el hecho de que no se mencione da cierta pauta, el hecho de que él no estuviera con ellas, que Pablo no lo mencionara, que a lo mejor a él no le interesaba, como es típico en muchos no creyentes, no en todos, por supuesto. Y bueno, este era un obstáculo, una dificultad, y sin embargo no terminaba ahí, ya que en cuanto a su hijo, Timoteo, ¿qué decisiones iba a hacer con su vida? Esa es una muy buena pregunta. ¿Escogería la religión de su padre? ¿Se aferraría a las tradiciones judías que había aprendido de niño o sería discípulo de Cristo? Esto es importante ya que el hecho de que ellos eran judíos, eran israelitas, implicaba que ellos habían crecido con el sistema mosaico, el sistema hebreo, el cual era, por así decirlo, fue la base, pero muchos o algunos no aceptaron al Mesías, Jesucristo, y seguían aferrándose no solo a la ley de Moisés, sino más que todo a tradiciones impuestas por muchos fariseos y por muchos rabinos, que iban más allá de lo que decía la ley. Y podía ser que Timoteo dijera algo así como que, bueno, yo no creo en el Mesías y me aferraré mejor a las tradiciones de los rabinos más famosos y más respetados. O bien si se iba a ser discípulo de Cristo. Pues esas eran algunas vicisitudes, algunos temores que Eunice como madre tenía sobre sí. Su esposo no creyente, qué iba a hacer su hijo con su vida, iba a aceptar al Mesías o iba a seguir con el sistema judío que no aceptaba al Mesías. Ahora, en la imagen, bueno, esa imagen ya la vimos y ahí está el día de su bautismo de Timoteo y vemos ahí que al fondo
Eunice observa sonriente y está también Loida y ahí están emocionadas, agradecidas, contentas de ver que su hijo lo están bautizando. Ha dado fruto su esfuerzo, su sacrificio, su aguante, porque su hijo se está bautizando. Pasemos ahora al párrafo 3. Vamos a escuchar Proverbios 1, 8 y 9, es el texto temático. Ahí habla de escuchar la disciplina del padre, no abandonar las enseñanzas de la madre. Y dice la pregunta, según ese texto, ¿cómo ve Jehová todo lo que hacen las madres para ayudar a sus hijos a ser amigos suyos? Bueno, para Jehová es muy importante, tan importante que en la Biblia dice que los hijos deben escuchar, deben aferrarse a las enseñanzas de su madre. Claro, esto está hablando de una madre temerosa de Dios, porque hay madres no creyentes, madres materialistas que enseñan, muchas enseñan tradiciones, enseñan a hacer trabajos, brujerías, espiritismo, rituales, enseñan a robar, a mentir, a hacer daño a otras personas. Esas enseñanzas no tienen nada que ver con lo que Dios enseña en la Biblia, eso lo quiero dejar muy claro, porque vemos que hay gente que es capaz de torcer las escrituras y decir, bueno, mira qué dice aquí, tienes que aferrarte a las enseñanzas de tus padres, y eso es lo que les están enseñando, estoy hablando en el mundo, pero aquí está hablando el contexto de una madre temerosa de Dios, es muy importante. Así que Dios valora mucho esos esfuerzos y Él ha ayudado a muchas madres a enseñar a sus hijos estas enseñanzas, valga la redundancia. Pasamos ahora al párrafo 4. Ya marqué la respuesta, aquí está. Ahora, párrafo 4. ¿Qué dificultades se enfrentan las madres hoy en día? Dice. Bueno, dice, muchas madres enfrentan la misma dificultad de criar a sus hijos sin un esposo creyente. Tristemente hay casos en los que sí es creyente, sí es dedicado y bautizado, pero está inactivo o no le interesa progresar. Es como que si estuvieran en un hogar dividido, tristemente. Ese es un desafío. Y otros se preguntan si sus hijos van a servir a Jehová algún día, como cuenta la hermana Christine citada en el párrafo. Hermanos, esto es algo muy serio. No hay nada garantizado, aunque sea un hogar dividido porque hay un creyente y un no creyente, o ambos pueden ser creyentes, nada garantiza que los hijos servirán a Jehová. Es algo bastante contradictorio, podría parecer injusto. Esto nos muestra el libre albedrío que tenemos, que Dios no nos obliga a servirle. Vamos a ver ahora el 5. ¿Qué veremos en este artículo? Marcamos aquí. Veremos cómo puede seguir las madres de hoy el ejemplo de Eunice y enseñar a sus hijos tanto con lo que dice como con lo que hace. También veremos maneras en que Jehová ayuda a las hermanas hoy. Vamos entonces a pasar al primer punto que dice, enseña a sus hijos con lo que dice. Tenemos ahora aquí el párrafo 6 y dice la pregunta, tal como se indica en 2 Timoteo 3, 14 y 15, ¿cómo llegó a hacerse cristiano Timoteo? Dice la pregunta. Y ahí dice que él desde que nació, desde su infancia, infante, que era un bebé, él conocía los santos escritos. Dice el texto, vamos a escucharlo porque es importante. Tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y que desde que naciste conoces los santos escritos que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Según este texto, ¿cómo llegó a hacerse cristiano Timoteo? Dice desde su infancia, desde que nació. Ahora pensemos, ¿quiénes le enseñaron a él desde que nació? Bueno, sin duda, su madre Eunice y su abuela Loida. Ellas le enseñaron a él desde que nació estos santos escritos. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre de él se esforzó por enseñarle los santos escritos, según lo que
entendían los judíos, es decir, la Torá, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos, las escrituras hebreas. Y sin duda, pues el sistema de adoración que por muchos, muchos años había usado Dios con su pueblo, porque ellos habían sido elegidos para dar inicio con Abraham, los patriarcas, y establecer ese sistema de adoración. Sin embargo, ahora las cosas habían cambiado, pues todas esas escrituras hebreas se encontraban profecías de un Mesías. Y dice que ya, para este momento, el Mesías ya había venido, ya había sido resucitado, así que eso cambiaba todo, porque ya no era nada más las escrituras hebreas, ahora entraba en vigencia el papel del Mesías prometido, que por cierto muchos no lo aceptaron y hoy en tiempos modernos tampoco lo aceptan. De hecho, ellos siguen esperando a otro Mesías. Imagínense ya más de 2000 años que han pasado y muchos siguen esperando a otro Mesías. Sin duda, Loida, Eunice, ellas sí aceptaron al Mesías Jesucristo. Y Timoteo aprendió esto y por supuesto las escrituras hebreas, que como eran judíos, eran israelitas, le ayudaron a tener esa base para ser un cristiano excelente. Así que ahí está la respuesta. Fue gracias al esfuerzo de su mamá que él se hizo, eh, como vimos en la pregunta, cristiano, que él desarrolló esa fe. No fue por casualidad, sino que los esfuerzos de su madre influyeron positivamente en él. Y esto pues dio fruto. Vamos ahora a lo que dice el 7. ¿Qué hizo Eunice para ayudar a su hijo a seguir progresando después del bautismo? Bueno, aquí es interesante porque igual que hoy, cuando alguien se bautiza no es el final de su carrera espiritual, sino al contrario es el comienzo. Van a empezar los ataques, cuando se va a intensificar más, van a llegar las tentaciones, las presiones, y es el inicio de una carrera espiritual. Y ahí estaba el dilema, ¿qué iba a pasar con su hijo? ¿Qué iba a hacer él a partir de ese momento? ¿Iba a permitir que lo que aprendió influyera en él o influyeran las malas amistades? ¿Iría a estudiar a Atenas y aceptaría las ideas de los paganos? ¿Malgastaría su tiempo, energías y juventud haciéndose esclavo de las riquezas, quizá atendiendo los negocios de su padre? Hay una película que la organización publicó que tiene que ver con perseguir metas que honren a Dios, y ahí se puede apreciar cómo la organización entiende el papel del padre de Timoteo, la lucha que había ahí y las decisiones que él tuvo que tomar. Está ahí en el sitio, pueden verla, es muy instructiva y muy importante. Así que la madre de Timoteo, consciente de todo esto, siguió inculcando en él un profundo amor por Jehová y gratitud hacia Jesús. Pero ¿cómo hace uno eso? Inculcar amor en su hijo o hija y gratitud por Jesús. Bueno, aquí menciona que tiene mucho que ver con lo que se dice. Vamos a ver un poco más sobre eso. Párrafo 8. ¿Cómo puede una madre ayudar a su esposo testigo a atender las necesidades espirituales de su hijo? Bueno, la hermana puede tomar la iniciativa y estudiar la Biblia con sus hijos. Estamos conscientes que las tareas que ella realiza en casa nunca terminan y a lo mejor son más extenuantes, más fatigantes que un trabajo seglar. El trabajo en casa siempre se mantiene, pero aquí dice, una manera de apoyar es estando presente, promoviendo la adoración en familia todas las semanas, hablando bien de la adoración en familia y pensando en lo que puede hacer para que sea una ocasión tranquila y agradable. Puede ayudar a su esposo planeando un proyecto de investigación. Y note este punto interesante. Si alguno de sus hijos ya tiene suficiente edad para estudiar el libro Disfrute de la vida, tal vez la madre podría colaborar con su esposo en esa tarea, dice.
sin duda es una gran ayuda, un gran apoyo, una gran ayudante. Vamos a ver ahora el 9. ¿Con qué ayudas cuenta una madre que no tiene un esposo cristiano? Bueno, en primer lugar, con la ayuda de Jehová, que está ahí para ayudar. Pero recordamos, esta ayuda no se recibe por casualidad, sino uno debe, por así decirlo, poner de su parte y confiar en que Dios hará su parte. Esto implica aprovechar las herramientas que da la organización, como la aplicación, como la Biblia, la aplicación que ya mencioné, el sitio de internet, los videos, para ayudar a estudiar la Biblia con sus hijos, para inculcarles lo espiritual. Hermanos, debemos tener esto presente. Hay personas que critican mucho nuestro sitio. Ellos dicen que es un tipo de programación, pero en realidad es un tipo de educación bíblica. Y piensa en esto. Si usted como padre no educa a sus hijos conforme a los caminos de Jehová, y usted dice, no, hay que se queden, ahí los deja, ¿quién cree que va a educar a sus hijos? Por supuesto, este sistema, gobernado por ya sabe quién, él va a educar, él sí va a programar a sus hijos, sí, de todas las formas que hay. Y eso explica por qué el mundo hoy está como está, por qué muchos jóvenes, muchos adolescentes cometen actos terribles de humanidad en contra de otros inocentes, y uno se pregunta por qué. Y la respuesta es esa, porque el sistema está programando a los niños, está programando a los jóvenes para minar completamente todo rastro o todo intento de fe, de temor de Dios y de aprecio por lo espiritual. Algunos dirán, suena exagerado. Sí, puede sonar exagerado, pero no lo digo yo. Ahí están los hechos. Si uno cree que esto es exagerado, pues que vea las noticias, que vea lo que ha estado pasando todo este tiempo con adolescentes, con niños, y basta ver qué es lo que ellos introducen en su mente, en su cabeza, qué es lo que se la pasan viendo, se la pasan jugando, y eso explica, esa es la explicación de por qué ellos actúan como actúan. Y los padres, trabajando, viviendo su vida. Como dije al principio de este estudio, solo tuvieron a sus hijos por tenerlos y ahí los dejaron. Es algo muy triste. Y sería más triste que esto pasara con padres cristianos. Por eso conviene que los que son solteros analicen si están a la altura de tal compromiso, de lo que esto conlleva, y que aún cumpliendo con todo este compromiso, puede hacer que su hijo decida no servir a Dios. Es algo muy injusto y muy triste, muy frustrante. Por eso conviene pensar bien antes de tomar esa decisión, como estamos considerando. Así que estas son las herramientas que tenemos para educar a los hijos. Y si no los educamos, el sistema, este mundo, los va a educar. Ahí está el punto. Jehová está ahí, el sitio de internet está ahí, la Biblia está ahí en primer lugar. Y bueno, está también la oración, la sabiduría que Él da para sacar estas aguas profundas que son lo que hay en el corazón de los hijos. Pasemos ahora al 10. ¿Qué más puede hacer para ayudar a sus hijos a conocer a Jehová? Buscar ocasiones para enseñarles sobre Jehová, hablarles de las cosas buenas que Él ha hecho por usted como madre a lo largo de su vida, compartir buenas experiencias. Y esto es importantísimo. Dice aquí también lo que no debemos hacer. Aquí dice no criticar a los ancianos. Sí, queremos hablar bien de la organización de Jehová y de los hermanos. Y lo que uno diga sobre los ancianos puede hacer que los hijos tengan confianza de acudir por ayuda en el futuro o no. Vamos ahora a ver el párrafo 11 y tenemos aquí Santiago 3:18. El fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. Según este texto, ¿por qué es importante fomentar la paz en casa? Bueno, porque la casa es el seno, es la base de la familia, de los niños, y ahí es donde ellos van a aprender.
De hecho, estos años de pandemia, la casa ha sido el salón del reino, ha sido la congregación de ellos. Así que la Biblia dice, para que ellos puedan practicar la justicia en su vida, dice, es importante que estén en condiciones pacíficas. ¿Y dónde es esto? En la casa. Así que el párrafo da esta exhortación: exprese cariño a su esposo y a sus hijos. ¿Esto qué implica? Dar abrazos, dar besos, dar regalos, decir palabras de encomio, decirles lo orgulloso y feliz que está de que ellos sean su familia. Esto puede ser difícil si crecimos en un entorno donde no recibíamos nada de cariño, sino golpes, rechazos y palabras duras, quizás hasta soeces, pero Jehová quiere que nosotros, con la ayuda de Él, rompamos esos patrones de conducta que se nos han impuesto y no repitamos esos horrores con nuestros hijos. Tomemos eso en cuenta. Hablar con amabilidad y respeto, eso es muy importante. Los buenos modales, por favor, gracias, saludar. Vemos que son cosas que se han ido perdiendo, pero no porque se han ido perdiendo o porque muchos lo hacen, nosotros también. Evitamos los gritos, evitamos gritar en casa. Cuando gritamos y peleamos, estamos abriendo puertas para que el mal entre y se acomode en nuestra casa. No demos esa oportunidad. Pongamos esas reglas. No gritos, no insultos. Si alguien está molesto, puede apartarse un momento hasta que se le pase el enojo y después comentarlo, buscar una solución. Eso es muy importante. Vamos ahora aquí al párrafo. Bueno, ahora ya vimos con lo que dice. Ya vimos cómo la Biblia ayuda a ser un ejemplo con lo que se dice. Ahora vamos a ver con lo que hacemos. Párrafo 12. Segunda Timoteo 1:5. ¿Qué dice este texto? Porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro de que tú también tienes. Dice la pregunta de este párrafo, teniendo en cuenta ese texto, ¿qué efecto tuvo en Timoteo el ejemplo de Eunice? Bueno, un efecto positivo, un efecto transformador. ¿Por qué? Porque dice que la fe de Timoteo no era una fe débil, una fe tibia, una fe, por así decirlo, de fachada. No, era una fe sin hipocresía, no era una fe hipócrita. Imagínense, son pues una palabra fuerte, pero Pablo sabía que aún en la congregación habían hipócritas. Pero él sabía que Timoteo, su abuela y su madre no eran de ese grupo. Así es que Timoteo vio esto, como dice Santiago 2:26, que la fe no solo se demuestra con palabras. Cualquiera dice hoy que ama a Dios, cualquiera lo dice, pero no cualquiera lo demuestra con sus acciones. Y en este caso, las acciones de Eunice demostraban que ella amaba, temía y servía al Dios Jehová. Y esto tuvo ese efecto en su hijo Timoteo, que él vio el ejemplo de ella y quiso copiarlo, dice el párrafo. De igual forma hay muchas hermanas que lo han hecho su esfuerzo, han ganado, han dado ese ejemplo sin una sola palabra. Alguien puede hablar mucho, pero si sus acciones demuestran que miente, que hace el chisme, por ejemplo, que dice mentiras, que insulta a otros, que no respeta a los hermanos, por más que hable, sus acciones demuestran lo contrario. Párrafo 13. ¿Por qué debe una madre poner en primer lugar su amistad con Jehová? Bueno, como ya hemos visto aquí, y esto no es discutible, nunca debería estar tan ocupada que descuide su amistad con Jehová. Dice aquí, saque tiempo para orar en privado, para su estudio personal, para ir a las reuniones y de esa manera, en primer lugar, usted como madre y cualquiera de nosotros estará fortalecido espiritualmente, igual que nuestra amistad con Jehová, y adicional,
estaremos dando un buen ejemplo a la familia y a otras personas que nos observan. Párrafo 14 y 15. ¿Qué aprende usted de los ejemplos de Len, María y Joao? Vamos a ver aquí, bueno, no voy a leer las historias porque eso ya está ahí en el párrafo, pero aquí dice el ejemplo de Leán. Lo voy a marcar y ella dice, mamá nunca faltaba a las reuniones porque su padre era un acérrimo opositor, no le gustaba que estudiaran la Biblia cuando él estaba en casa. Pero su mamá no faltaba nunca, nunca, dice, a las reuniones. Note, no teníamos mucho conocimiento de la Biblia, pero el ejemplo de ella les ayudó a tener una fe fuerte. Y bueno, ahí está. Al ver lo importante que era para su madre de ellos dijeron, ha de haber algo muy bueno ahí para que mamá haga tanto esfuerzo y determinación. Nosotros también queremos imitar ese ejemplo. Es triste, hermanos, cómo es que muchos padres, incluso bajo la nieve, bajo la lluvia, van a ver partidos de fútbol bajo el sol arrasador. Ahí están, son fieles al equipo, pero cuando se trata de ir a la congregación, no, ahí sí no hay tanta determinación, tanto valor por ir a lo espiritual. Hay quienes se pierden las reuniones, ya es una costumbre por diversas razones que no son válidas. Así que conviene ver este punto que aprendemos de Len. Veamos ahora María. Ella menciona que la mamá de ella es una de las personas más valientes que ella conoce. Sí, y que, bueno, aquí dice, a veces ella se negaba a hacer cosas por miedo al que dirán, pero el ver que su mamá era valiente y que siempre ponía en primer lugar le ayudó a vencer el temor a los demás. Esto nos enseña que el ejemplo de los padres puede ayudar a los hijos a no huir ante los problemas, a ser valientes, a buscar una solución, a buscar la forma ya sea de enfrentarlos, de resolverlos o simplemente de evitarlos, de esquivarlos, pero no de huir de los problemas, no de rendirse a la primera. Hay quienes no tienen esa capacidad de enfrentar problemas, de resolver conflictos, simplemente se rinden a la primera, y esto es porque en muchos casos los padres no les dieron ese ejemplo. Y por último, aquí dice el hermano Joao, él cuenta de su mamá y que ella siempre estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera menos su amor por Jehová. Impresionantes estos ejemplos. ¿Qué efecto puede tener en otros el ejemplo de una madre? Párrafo 16. Bueno, como ya vimos, el ejemplo de Eunice tuvo un efecto en su hijo Timoteo, pero también en el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él dijo que la fe sin hipocresía que tenía Timoteo la tuvo primero Eunice, la madre de Timoteo. Así es. Y esto es muy importante, ya que no estamos desde luego buscando impresionar a los hermanos de la congregación, a los ancianos, a los precursores, al viajante, ni a los que vienen a discursar. No, no buscamos impresionarlos, porque sabemos, dice la Biblia, que en nuestro público, los que nos observan son Jehová, Jesucristo y los ángeles. Dice que somos un espectáculo teatral. Así es que, en línea general, los hermanos que están bien espiritualmente van a darse cuenta de la espiritualidad, la buena fe de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Desde luego, pero tenga cuidado. Esto no significa que si usted tiene una fe fuerte, una fe sin hipocresía, usted va a ser del agrado de todos. Recordamos que había cristianos de quienes Timoteo no era de su agrado, hasta lo hacían de menos. Recordamos que cuando Jesús estuvo en la tierra, los maestros de la ley, los rabinos, los doctores de la ley de Moisés, aquellos que enseñaban en las sinagogas, lo rechazaron. Imagínense, rechazaron al Hijo de Dios y uno diría, ¿por qué?
si eran las personas que más conocimiento tenían? Bueno, Jesús les dijo porque solo tenían eso, conocimiento, pero no lo vivían, no lo practicaban. Era más una religiosidad. Tristemente hoy, pues algo parecido podría ocurrir, así que no nos asustamos por eso, no nos sorprendemos también, porque no buscamos agradar a hombres, buscamos agradar a Jehová en primer lugar, y eso es lo más importante. No podemos vivir nuestra vida complaciendo a las personas, si no terminaríamos, como dijo el apóstol Pablo, saliéndonos del camino. Vamos ahora aquí a ver el párrafo 17. Ya estamos llegando al final de este estudio. Hemos visto varios puntos muy interesantes y dice, ¿qué debe hacer si le parece que su hijo no está respondiendo a sus esfuerzos? Bueno, esto es algo muy lamentable, es algo muy triste, muy frustrante, muy doloroso, saber que un hijo no reacciona, no responde bien. Eh, Sin embargo, aquí dice, como se ve en las imágenes, cuando siembra una semilla, lo que uno hace es seguir sembrando, seguir regándola, seguir cuidándola. Esa es la exhortación. Como una madre se pregunta si está llegando y no puede garantizar el resultado, pero si sigue haciendo todo lo que está en su mano por educarlo, usted ya cumplió con su parte, como vemos aquí en la imagen. Tristemente hay quienes desde pequeños se les inculca lo espiritual. Vean, ahí está sembrando ella la semilla con el libro de historias de la Biblia. Luego está regando esa planta que ya creció, porque el hijo ya es un adolescente. Pero vemos cómo es que a lo mejor ella quiere comentar algo de la Biblia, estudiar de la Biblia, pero él no, él va a ir a jugar fútbol, porque eso es lo que le han programado otros. A lo mejor su papá le gusta el fútbol, es algo que ha ocurrido muchas veces, pero al final él tomó su decisión. Bueno, y en el peor de los casos en que el hijo diga, no, esto de la Biblia no es para mí es lo de los deportes, es el trabajar, el ganar dinero, el tener muchos placeres, eso de la Biblia no es para mí. Lo que no debe hacer una madre es dejar a Jehová. Sí, hermanos, es algo muy triste, es algo muy injusto, podría parecer, pero esto es así desde tiempos bíblicos. ¿Cómo así? Hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos de madres y de padres excelentes que tuvieron un desastre de hijos. Encontramos ejemplos de personas que fueron un desastre de padres y tuvieron excelentes hijos. Lamentablemente eso ocurre hoy también. Y por supuesto encontramos también que hay padres excelentes que tuvieron excelentes hijos. Así que esto que nos enseña, que cada quien decide lo que va, los frutos que va a dar, o siquiera si va a dar frutos o no. Es el libre albedrío y todos vamos a responder ante Dios por cómo hemos usado nuestra vida y las oportunidades que tuvimos. ¿Quién hubiera querido tener un padre o una madre como Eunice, por ejemplo? Eso es lo que muchos han tenido hoy y no han aprovechado a esos padres maravillosos. Sin embargo, no es una excusa para decir que vamos a desviarnos del buen camino si ya sabemos lo que es correcto. Así que esa es la exhortación. No dejar de sembrar, de regar y nunca dejar a Jehová. Párrafo 18. Para concluir, confíe en la ayuda de Jehová. ¿Cómo puede ayudar a sus hijos crecer en sentido espiritual? Aquí destacamos el Salmo 22, 9 y 10. Hermanos, ese es un texto muy profundo. Ahí habla del privilegio de rendir adoración al Dios verdadero, Jehová. No estamos hablando solo de ser amigos, eh, porque no podemos comparar la amistad de Jehová como la que tenemos con un amigo del barrio, con un amigo de la congregación. No, no es así, hermanos. En realidad, primeramente lo vemos como el Dios, el único Dios verdadero, a quien hay que temer y hay que adorar. Eso es importante. Cuando entendemos eso, por supuesto se desarrolla una relación personal con Él, pero el punto es este. Como dice este salmo, adorar al Dios verdadero como Él manda influye positivamente en cualquier persona.
que tome la verdad y la practique como Dios manda. Son las mejores personas que hay en el mundo. Note, no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de alguien que tiene mucho conocimiento pero no tiene amor ni por Dios ni por los hermanos, que los hay tristemente. Estoy hablando de alguien que ama al Dios verdadero, que le teme al Dios verdadero y que ama a los demás. Son las mejores personas que hay, sin duda alguna. Así lo fue Timoteo, así lo fue su madre Eunice, su abuela Loida, así lo fue nuestro Señor Jesucristo y los hombres fieles del pasado. No destacaban porque ellos eran los que estaban ahí con los escribas y los fariseos, escribiendo y recitando enseñanzas rabínicas. No, ellos, dice, eran hombres y mujeres de fe fuerte. Y eso es algo que hoy también se observa. Hay hermanos que tienen una fe muy fuerte y un gran amor por Jehová y por los hermanos. Eso es muy importante decirlo. Así que, incluso si estos hijos se desvían del camino, lo cual les va a traer muchos problemas, pues Jehová dice, promete darles una mano, pues si ellos así lo quieren también, ¿verdad? Como dice la Biblia, todo aquel que se arrepienta, todo aquel que desee volver a Jehová, mientras haya tiempo, puede hacerlo. Él tendrá misericordia, dice. Y Jehová puede usar hermanos bondadosos para dar esta asistencia espiritual necesaria. Claro, quizás nosotros conocemos a alguien que la necesite y conocemos a alguien que la puede brindar, podemos hacerlo también. Algo que nunca debemos hacer, jamás, es que si alguien, por ejemplo, si alguien es anciano y se acerca a él una ovejita que se ha alejado de la congregación y manifiesta su deseo de querer volver, un buen anciano jamás le diría, ¿y para qué quieres volver? ¿A qué quieres volver? Jamás. Ese sería un terrible, un nefasto pastor espiritual. Y pobre de él, porque dice la Biblia que por haber hecho tropezar a esa ovejita, mejor sería que le amarraran una piedra de moler y lo tiraran al fondo del mar. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Así que hasta para eso debemos tener cuidado en buscar, saber dónde buscar la asistencia espiritual necesaria. Para concluir el párrafo 19, ¿por qué puede estar segura de que cuenta con la aprobación de Jehová? Bueno, hermanos, dice la Biblia que ante Dios los padres, está en Ezequiel capítulo 18, ahí dice de que los padres no llevarán cuenta por las malas decisiones que toman sus hijos y los hijos no llevarán cuenta por las malas decisiones que toman sus padres. Luego dice la Biblia en Gálatas 6, en ese capítulo el apóstol Pablo explica de forma magistral que cada uno lleva su propia carga de responsabilidad. Desde luego, esto no quiere decir que no nos duele y no nos afectan las decisiones que toman los progenitores y los hijos. Siempre hay una consecuencia o varias consecuencias. Pero aquí, en un punto de vista espiritual, deja claro que Jehová ama a las madres que se esfuerzan. Jehová valora su esfuerzo, su sacrificio, y que aunque su esposo y sus hijos le fallen a Jehová, pero ellas están ahí, Jehová les va a dar su premio que se merecen. Si siguen confiando en Él y recibiendo la ayuda que Él les da, Él las va a recompensar, les va a dar su aprobación y muchas bendiciones. Así que recordamos estas palabras, solo es un tiempo que estamos en este sistema, solo es un tiempo, no es para siempre. Lo mejor es lo que está por venir. Bueno, para ver el repaso, dice, ¿cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que dicen? Bueno, vimos en la casa, ahí es, no les gritan, les dan muchos abrazos, mucho cariño, les enseñan de Jehová, pueden conducir estudio bíblico a sus hijos. Vimos también que evitan hablar mal de los hermanos, evitan el chisme en la casa y sobre todo las críticas destructivas. Que alguien pueda hacer una crítica constructiva y decir como ese es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero aparte es una crítica destructiva que lo único que está haciendo es destruir la reputación y desvalorizar el esfuerzo de otros hermanos.
¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que hacen? ¿Cómo vimos? Van a las reuniones siempre. No permiten que nada ni nadie les impida perderse una reunión. Eh, Siguen sirviendo a Jehová, siguen tratando bien a su esposo, incluso si es un no creyente, haciendo su mejor esfuerzo. ¿Cómo pueden demostrar las madres que confían en la ayuda que Jehová da, usando esa ayuda? ¿Cómo confía uno en un medicamento? Tomándolo, no lo deja ahí guardado. Desde luego, si no confía en ese medicamento, no lo va a tomar, desde luego. Así que es igual con la ayuda que Jehová nos da. Confiamos en la Biblia, confiamos en las herramientas que tenemos y ayudamos a nuestra familia. Es de esa forma que aprovechamos estas herramientas y estas ayudas. Queridos hermanos, ha sido un privilegio haber llegado hasta esta parte con ustedes, haber tenido este análisis. Si el video les gustó, por favor dejen un like, eso nos va a servir bastante y les invitamos a suscribirse para más contenido. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima.